Señor. Gloria a Dios. Y abra su Biblia en esta noche en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Aleluya. Este mensaje lleva como título: Afilemos nuestra hacha. Preguntale a tu hermano: ¿tiene filo tu hacha? ¿Tiene filo tu hacha? ¿O andás con el hacha desafilada? Ahora vamos a ver lo que es el hacha. Pero dice así, Eclesiastés 10:10: si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría, dice, es provechosa para dirigir. Quizás el hecho de estas palabras, algunas palabras no son muy comunes, ¿no? Como embotar o amolar, ¿no es cierto? Quizás no las escuchamos normalmente. Por eso hay otras versiones un poco más modernas que dicen, por ejemplo, en una versión que se llama Dios habla hoy, dice: si el hacha se desafila y no la vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Y después dice: vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Y otra versión de la palabra de Dios para todos dice: pero la sabiduría hace más fácil los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Hubo alguien que dijo una vez que si teníamos 8 horas para cortar un árbol, necesitábamos por lo menos 6 para afilar el hacha. ¿No? ¿Por qué dijo eso? Por la importancia que tenía justamente el hecho de tener un hacha afilada. Hay una ilustración que tiene algunos años, yo la escuché hace muchos años, dice que un día un leñador cortó en un día solo 18 árboles, en el segundo día cortó 15, ¿no es cierto? El tercero la mitad, y al quinto día no podía cortar ni siquiera un árbol, ¿no? Hasta que vino el dueño de la aserradora y le preguntó al leñador justamente: ¿cada cuánto tiempo estás afilando tu hacha? Y el leñador le respondió: lo que pasa es que estuve tan ocupado que no he tenido tiempo de afilar el hacha. Que justamente era lo que tenía que hacer, porque era su trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuántos cristianos quizás estamos cometiendo el error que está cometiendo el leñador? ¿No? Estamos tan ocupados en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros ministerios, que hemos descuidado quizás nuestra hacha, hemos descuidado el hecho de afilar bien nuestra hacha, y por eso los resultados en nuestra vida no son tan satisfactorios como los que pensamos que podíamos tener. Ahora usted se preguntará: pero apóstol, ¿qué es lo que significa esa famosa hacha? Lo que significa el hacha que dice aquí la Biblia no es otra cosa que nuestra comunión con Dios. Amén. Y uno puede estar pensando que dice: bueno, pero yo todos los días estoy con Dios, ¿no? ¿No sabe qué? A veces yo me pongo a pensar cuántos cristianos es que están viviendo o trabajan en sus vidas con el hacha prestada. Hay una ilustración, vamos a leerlo, Primera de Reyes, capítulo 6.
Segunda de Reyes capítulo 6. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, llevemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Y usted dice, ¿pero qué significa un hacha prestada? Vivir de la vida espiritual de otro. O sea, estar todo el tiempo dependiendo de los demás para la vida espiritual. Hola. Estar dependiendo de los demás, que simplemente cuando estamos en una situación estamos solamente dependiendo de la oración de otro, dependiendo de la comunión de otro con Dios, dependiendo de lo que otro pueda hacer por nosotros en el sentido de llevarnos o por lo menos darnos la tranquilidad de que van a orar por nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿uno qué hace por uno? Porque a veces la cuestión es que yo puedo pedir oración a todos ustedes por mí, pero si yo no oro por mí, estoy viviendo con el hacha prestada. Si yo no estoy buscando de Dios por mí y diciéndole a ustedes todo el tiempo, hermanos, oren por su pastor, busquen a Dios por su pastor, vayan a Dios por su pastor, hagan todo por su pastor, y el pastor, yo me pongo ejemplo como yo para no que ninguno piense que pedimos oración a otros que oren por nosotros y nosotros no oramos por nosotros mismos. Eso es vivir con el hacha prestada. Eso es vivir con el hacha de otro, ¿no? Muchos esperan que Dios les conceda bendiciones. Hermano, es maravilloso. Dios en su palabra nos habla de bendiciones desde el primer libro hasta el último, y nos habla de bendecirnos, y nos habla de llenarnos, y nos habla de posicionarnos, y nos habla de abrirnos puertas, y nos habla de oportunidades. Ahora, mi pregunta es, nunca vas a conseguir todo lo que la Biblia dice que puedes tener si no vas también teniendo comunión con Dios. No es que porque Él está bendecido yo me voy a acercar a Él y a rozarlo para que sea bendecido, o para que Él me bendiga a mí. ¿No? Es claro que estamos para hacer de bendición a otro, pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar la bendición de Dios, tenemos que buscar en comunión con Dios aquello que Él tiene para cada uno. No estar dependiendo siempre de que si oran, si me dicen, si me empujan, si me traen, si me llevan. No. Por eso cada uno de nosotros tiene que tener su propia comunión personal con Dios. Esa comunión cercana, esa comunión donde usted todos los días se acerca a Dios para hablar con Él, donde todos los días, no estoy hablando solamente de la oración, estoy hablando de comunión, de estar pegado a Dios, unido a Dios, que usted pueda sentir hasta en la piel que Dios está con usted. Sentir en el Espíritu todos los días lo que Dios le está diciendo, lo que Dios está haciendo por su vida, ¿no? Por eso tenemos la responsabilidad todos nosotros de usar lo que Dios nos ha dado, y justamente la comunión con Dios es algo poderoso de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted está más en comunión con Dios, estará menos cerca de otras cosas que pueden causarle peligro. Cuanto más en comunión usted se acerca a Dios, usted podrá tener más sabiduría. Por eso aquí habla de sabiduría. Porque cuando usted más comunión tiene con Dios, más sabiduría tendrá. Es como que Dios le va influyendo la sabiduría divina para que usted entienda. La gente que tiene comunión con Dios es la gente que entiende, la que comprende, la que Dios le da una visión, la que Dios le da entendimiento en algunas cosas. Por eso usted no tiene que preocuparse
hace si lo entiende. Preocúpese en tener comunión con Dios. Preocúpese en acercarse a Dios cada día más, ¿no? Claro. Usted dice, bueno, pero yo trato, lo que pasa es que a veces la vida que yo llevo, las cosas que me están pasando no me dejan acercarme tanto. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Un hacha sin filo en esto que estamos hablando es una estrategia del enemigo. El enemigo quiere que su hacha esté desafilada, ¿no? Mira lo que dice. A ver, espere que lo digo enseguida. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19. Mira lo que hicieron los filisteos. Dice, Primera de Samuel, capítulo 13, verso 19, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todo Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por la reja del arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las alijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Los filisteos diseñaron una estrategia para vencer justamente al pueblo de Dios, ¿no? Diseñaron esa estrategia en qué estaba basada, en que no tengan dónde afilar sus armas. Mire usted qué estrategia, ¿no? Porque el enemigo está esperando eso, que tus armas se desafilen. Que nuestra hacha esté siempre sin filo. Que no le demos importancia al hecho de la comunión con Dios. Que vivamos solamente por la intuición de una vida natural, común. Que todo el tiempo estemos dependiendo de nuestra estrategia personal para poder salir adelante sin tener en cuenta lo que Dios puede hacer por nosotros. Eso es lo que está esperando el enemigo. Por eso Satanás siempre está buscando que el cristiano no ore. Desgraciadamente muchos le hacen caso. O sea, que a su mente venga el pensamiento de no tener tiempo para orar, no tener tiempo para estar con el Señor, no tener tiempo para nada. Y yo entiendo que el tiempo es, a veces el día parece cada día más corto, ¿no? A veces los días pasan volando, dicen por ahí. No, ya estamos en octubre, dijo alguien. Sí. Y dentro de estaremos en noviembre. No hay ninguna novedad. No sé. ¿No? Por eso Satanás siempre está buscando gente que no tiene tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para la Biblia. Los días son tan cortos, el Señor viene pronto que no tengo tiempo de leer la Biblia. Y eso es lo que quiere el enemigo. O sea, todo lo que quiere el enemigo es desafilar nuestra hacha. O que nuestra hacha, ¿para qué? Y para que, viste, como dice acá, no hagamos ninguna clase de situación, que no podamos nosotros arreglar ninguna clase de situación, porque nuestro filo está completamente deshecho. Porque si nosotros veníamos al primero de año orando, buscando de Dios, y ya ahora, viste, ya estamos en octubre, es como que remamos en dulce de leche repostero. Parece, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Te va sacando las ganas.
Señor, ¿viste? Porque el día se hace tan corto que no hay tiempo para nada, y menos para congregarse. ¿No? Y eso es justamente lo que está buscando Él. Hermano, el hacha se desafila. El enemigo trata que tu hacha se desafile para que no puedas hacer frente a sus acechanzas. ¿Para qué piensa que se lo hace? ¿Para que usted simplemente se entretenga en su casa? No. Porque detrás de eso vendrán acechanzas y ¿sabe qué? Usted necesitará defenderse. Pero si usted no se defiende, lo único que va a hacer es una oveja indefensa, sin fuerza espiritual. Y eso es lo que el enemigo busca, que los cristianos sean ovejas indefensas, sin ninguna clase de fuerza espiritual, por la falta de comunión. Porque la falta de comunión te resta fuerza. La falta de comunión te resta, ¿no es cierto?, que puedas de alguna manera desarrollarte un poco más en lo que estás haciendo. Ahora, qué sé yo, uno dice, bueno, apóstol, pero todo el mundo tenemos problemas, necesidades, situaciones, sí, pero necesitamos mantener la comunión con Dios, aunque mire, aunque tenga el agua acá arriba, no acá arriba. ¿No? Porque justamente es de ahí de donde nosotros vamos a salir adelante, con comunión con Dios. Por eso muchas veces cuando uno, hay varias cosas que uno puede ver, que cuando no tenemos comunión con Dios nos pueden pasar. Primeramente, ¿sabe qué? Primeramente nos sentimos siempre cansados. Y yo no digo que usted no se sienta cansado por su trabajo, porque el cuerpo se cansa. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos que entender que a veces hay cansancios que no son tanto del cuerpo, sino son del espíritu. No sé si me entienden. Que no son tanto del cuerpo, no, sino que son del espíritu. O sea, ¿por qué? Porque un hacha sin filo, ¿qué hace? Requiere mayor esfuerzo. ¿No? Requiere aplicar de alguna manera más energía. Antes, imagínense esto, quizás a usted no le pasó nunca, pero hay gente que por ahí antes no necesitaba, ¿no es cierto? O sea, hacer tanta fuerza en algunas cosas, solamente, viste, Dios le hablaba, Dios lo guiaba, Dios lo llevaba, y una cosa y otra, y ahora, por la falta de comunión, es como que tienen que pensar las cosas 100 veces. Es como que, viste, tenés que sentarte, cuando no tenés comunión con Dios, a pensar a ver qué vas a hacer. Cuando en realidad, antes, ¿qué hacíamos? Antes, cuando teníamos comunión con Dios, pues dejábamos que Dios, viste, éramos tan confiados, ¿no? Parecíamos, no sé, Moisés delante del Mar Rojo. No nos importaba si venían los egipcios, no nos importaba que nos maten, ahí estábamos nosotros. Que se abra el Mar Rojo. Y lo esperábamos, viste, con unas ganas. ¿Por qué? Y la comunión con Dios hace eso. ¿Y sabe qué sucedía? Ocurría el milagro. Ocurría la bendición, ocurría que las cosas empezaban a terminar bien. ¿Por qué? Porque nosotros mismos teníamos comunión con Dios, y en esa comunión con Dios, Dios nos iba revelando cosas, mostrando cosas. Pasó el tiempo y, como digo siempre, nos empezamos a familiarizar con algunas cosas. ¿Viste? Como yo digo a veces en algunas predicaciones, las queremos llevar de taquito. ¿Viste? Vamos, la vida de... Yo soy cristiano. Dios me lleva a UPA y no tengo nada que hacer. Dios me lleva a UPA, la bendición. Y el enemigo, ¿sabe qué hace? Lo primero que empieza a pensar cuando dejamos de orar, porque ya, viste, ya orar, yo ya sé orar, ya usted sabe, yo ya oré. Viste, hace 30 años que vengo orando, pero no necesito orar. Como dijo una persona por ahí, la oración es el castigo de los que no oran. No sé qué quiso decir, pero no sé lo que quiso. Sé, un sabio, una sabiduría. ¿Viste? Claro, como se ve, como él no oraba nunca, justificaba la falta de oración con eso. Wow, ¿qué va a hacer? Ahí hay gente para todo. Pero no podemos nosotros tener en cuenta porque hicimos, porque estuvimos, porque ya fuimos,
años de cristiano, uy, tengo un carnet. Yo tengo un carnet de la asamblea del año 1982. ¿Y me hace mejor eso? ¿Me hace mejor? No es por año. Porque yo llevo el carnet de lancé, no me dan nada. ¿Te das cuenta? Ni un premio me van a dar nada. Entonces no es por eso. No tenemos que, viste, pensar. A veces el cansancio y viste, esas cosas vienen justamente porque empezamos a tratar la vida con Dios de una manera, pensamos con mucha familiaridad. Y yo ya estuve orando, yo ya sé, yo ya entiendo, ¿no? Pensamos que, bueno, necesitamos descansar, y eso es correcto. Usted necesita descansar. No vivir descansando, pero necesita descansar. Por supuesto, claro. Ahora, cuando vaya a descansar, no descanse del Señor. Porque, viste, los cristianos vamos a descansar y ya, viste, dejamos. La Biblia la tiramos. ¿Viste? Como los chicos del colegio cuando empiezan a terminar las clases que tiran las carpetas, ¿viste? Mis vacaciones. La Biblia. Después llega termina la vacación y la pueden encontrar. No sé, vieja, ¿dónde dejé la Biblia? Entonces, fíjate al lado de la sojota. Fíjate al lado de la sojota o no, fíjate si no está con la sombrilla. ¿Qué sé yo? No, la comunión es necesaria. Siga teniendo comunión con Dios, siga buscando de Dios, siga teniendo esa cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque usted necesita afilar el hacha todos los días. Diga conmigo, ¿qué es necesario? Afilar el hacha todos los días. Séame sincero. ¿Por qué va a dejar? No, bueno, ya afilé la semana pasada. ¿Para qué? No, lo que pasa es que te lo dice el gordo porque no tiene nada que hacer. No, te lo digo porque sirve. ¿Sabes qué? Te va a servir. Porque si, ¿sabes qué? Cuando no afilas el hacha, lo segundo que viene es los sentimientos de frustración. Parece que no puedo, parece que no llego, parece que esto, parece el otro. ¿Y sabe por qué viene eso? Porque justamente la frustración viene por los pocos resultados. Ay, yo me acuerdo, yo oraba antes, y no terminaba de orar que venía, y ahora, no, ahora es como que me cuesta más ir porque, no, viste, estamos lejos de lo que estábamos haciendo antes. Tenemos que aprender que los sentimientos de frustración por los pocos resultados no tienen que estar, no tienen que ser parte de nuestra vida. Podemos sentirnos mal alguna vez porque, viste, las cosas no vienen, no estamos, viste, Dios sabe, Dios nos conoce, a veces somos caprichosos. Pero no tenemos que sentirnos frustrados, tenemos que buscar de Dios. Porque uno dice, y trabajo más y recibo menos. Sí. Puede ser. Yo trabajé en una empresa donde en algún momento determinado se ganaba muy bien, estábamos muy bien, y en un momento determinado cambiaron los dueños, nos bajaron el sueldo, nos sacaban las horas extras, nos sacaron todo y cobrábamos mucho menos de lo que cobramos y tuvimos que nosotros éramos cristianos con mi esposa y tuvimos que estar orando, porque claro, viste, vos venís ganando una cifra y te va a reducir casi la mitad, era dinero. Y yo no sentía frustración porque me había pasado eso. Sí estaba preocupado, entre comillas, pero no estaba frustrado. Porque sabía que Dios estaba conmigo. Sabía que el Señor iba a lograr las cosas. Y después, a los 2 años, las cosas se arreglaron, ¿no? Volvió todo más o menos a la normalidad. Pero de alguna forma, uno tiene que entender que si siente frustración, ¿no? Y siente esa frustración por las cosas que le están pasando y que no recibe la recompensa, que no recibe, que yo hago y no recibo, que voy y no tengo.
Uno tiene que ir a Dios, no tiene que estar pensando en por qué Dios no me bendice, o por qué Dios todavía no me bendijo, o por qué Dios todavía no me dio. Lo que tenemos que hacer es ir a Dios, buscar de Dios, acercarnos más a Dios, porque el sentimiento de frustración, ¿sabe qué? Es un arma del diablo. ¿Para qué? Para que usted baje los brazos. Si el enemigo hace que usted se sienta frustrado, usted va a bajar los brazos. Mucha gente se sintió frustrada con Dios y dejó al Señor. Mucha gente se sintió frustrada porque Dios no le cumplió como ellos pensaron que tenían que cumplir y bajaron los brazos. Se quedaron, dejaron de buscar de Dios. ¿Y sabe qué? Es lo peor que nos puede pasar. Claro. Porque puede ser que pases un tiempo donde las cosas no te salen, donde trabajas y no hay recompensa, donde las situaciones de tu vida por ahí están pasando por un momento difícil, donde pueden venir las deudas, pueden venir los problemas, puede pasar. Pero nunca nos debemos sentir frustrados pensando de que Dios ocasiona eso. Lo que tenemos que nosotros entender es que Dios nos va a ayudar. Y usted me va a preguntar, ¿y cuándo, apóstol? Dios te va a ayudar. Tenés que perseverar, tenés que seguir buscando de Él, tenés que seguir teniendo comunión con Él. No sentirte frustrado. Frustrados estábamos en el mundo cuando teníamos todo y no podíamos disfrutar de nada. Frustrados estábamos en el mundo que por ahí cobrábamos el sueldo del 5 y el 8 no teníamos más plata. Frustrados estábamos en el mundo cuando el diablo nos llevaba las orejas, ¿viste? A emborracharnos, a drogarnos por ahí. Ahí es donde nos podíamos sentir frustrados, no sabíamos qué hacer. Pero hoy con Dios sabemos que podemos acercarnos a Él y todos los días nos puede abrir una puerta, todos los días pueden venir cosas nuevas, todos los días puede pasar algo milagroso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que nos acerquemos. Ay, que Dios me toque. No, acércate a Él. Deja de esperar que Dios te toque, que te levante. Acércate a Dios, busca de Él. Uno dice, y parece que tu vida no mejora. Eso es lo que te parece a ti. Pero si vas al Señor, te vas a dar cuenta que has mejorado. ¿Por qué? Y porque tienes al Señor. Siempre, mire, lo menos con el Señor es lo mejor que nos puede pasar, aunque estemos casi sin nada. Porque lo que tenemos con el Señor siempre lo vamos a poder disfrutar. Si tenemos comunión con Dios, Él nos va a hablar, Él nos va a dirigir, nos va a poner en el lugar necesario cuando tenemos una situación. Por eso, para poder de alguna manera acercarte más a Dios, tienes que buscar una intimidad, tener más intimidad con Dios. Claro. Dice la palabra de Dios que si nosotros le buscamos en privado, nos va a exaltar en público. No hay ningún problema. ¿No? ¿Y a qué voy al Señor? A afilar mi hacha. ¿A qué voy al Señor? A buscar sabiduría. ¿A qué voy al Señor? A tener más entendimiento. ¿A qué voy al Señor? A poder ver las cosas de otra manera. Porque a veces, aún siendo cristiano, a veces vemos las cosas demasiado difíciles. Pero ¿sabe qué? Los resultados de Dios van a ser notorios en nuestra vida porque los buscamos en privado. Búsquenlo en privado. Como digo yo, enciérrese en su dormitorio si puede, aunque sea un rato. No tiene que perder mucho tiempo, un rato. Y deje que el Señor le hable, deje que el Señor empiece a hablarle a usted. ¿Usted quiere saber de usted? Pregúntele a Dios. No le pregunte a la gente que lo rodea. La gente que lo rodea es muy buena. Entonces siempre van a hablar bien de usted. ¿No? Claro. La gente que lo rodea es muy buena, es familiares, ¿viste? Esposa, esposo, amigos, ¿viste? Los amigos son maravillosos, nada más que te mienten. Vos le decís, decime la verdad, ¿cómo soy yo? Oh, no. Con vos se rompió el modo. Te diste vuelta y dijeron, ¿Egipto me preguntó?
Usted quiere saber, usted pregúntele a Dios. Usted quiere saber qué necesita cambiar, pregúntele a Dios. ¿Ah? Claro. Usted necesita entenderse a usted, porque hay una cosa que es maravillosa. Nosotros queremos entender a los demás, no nos entendemos a nosotros mismos. ¿Vio? A veces pensamos una cosa, hablamos otra cosa y hacemos otra cosa, ¿no? O sea, no nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, lo importante, ¿sabe qué? Que usted vaya a Dios y usted pueda entenderse a sí mismo y entender su propósito, entender. A veces uno está, viste, saltando como esa pelotita de ping-pong, tiqui, 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 no sabe. No, estoy acá, me pongo acá, me pongo acá, me pongo allá, ¿no? Y uno dice, no, yo sé que Dios me va a poner acá, me va a poner allá, tiqui, 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 tiqui. Ahora digo yo una pregunta, ¿no sería mejor preguntarle a Dios, que fue el que te creó, y que Dios te responda para qué fuiste creado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la función específica para la cual Dios te creó? Porque no es una cuestión de ganas, es una cuestión de propósito. No es una cuestión de anhelo, es una cuestión de propósito. Tú puedes ser, como yo dije siempre, no todos los propósitos tienen que ver con la iglesia, ¿no? Por ahí Dios te llama a ser ingeniero, ingeniera, médica, no sé lo que sea, pero el mejor, porque lo hace Él. Si te llama a ser pastor, pastora, apóstol, lo que sea, que seas lo mejor, pero que te ponga Él. No que tú digas, lo que pasa es que yo tengo el anhelo de... Bien, ahora, ¿ese anhelo que tú tienes tiene que ver con el anhelo de Dios o tiene que ver con lo que tú piensas? Cuando estás en intimidad y en comunión con Dios, tú sabes esas cosas. Ya no dudas, ya no empiezas a dudar que yo no sé, Dios no me llamó, no me llama, no me llamará, qué sé yo, a veces lo que decimos. Sino que tú sabes porque tienes comunión directa con Dios. Como se dice comúnmente, correr con el caballo del comisario. ¿Viste? Correr sobre seguro, ya sabés de parte de Dios quién eres. No, porque lo mejor es eso, entendernos a nosotros mismos. A veces estamos saltando que queremos, que no queremos, que me quiero, ay Señor, llévame al África. ¿Viste? Digo yo, ¿por qué no vas al Chaco más cerca? Hay un montón de necesidades en esos lugares. ¿Para qué quieren ir al África? ¿Quién? ¿Viste? Porque parece que es cool. Sacarse fotos con el negrito del África es cool. ¿Viste? Van rubios suecos que sacan fotos con el negrito del África y lo ponen, ¿viste? En las cosas, ¿no? Estamos salvando al África. Es cool. Ahora, ¿es tu deseo o es el deseo de Dios? Porque cuando tienes el hacha desafilada, te voy a decir una cosa, podés creer cualquier cosa. Con el hacha desafilada, cualquier camino te va a llevar a cualquier lado, te va a dar lo mismo. ¿Viste? Cuando el enemigo ve que tenés el hacha desafilada, te va a mandar al África, después te va a mandar a Tanzania, después te va a mandar a Grecia, te va a mandar a cualquier lado, te vas a querer ir. ¿Y sabe qué va a pasar? No vas a ir a ninguno de esos lugares. Y lo primero que piensa uno cuando tenía todo eso y después no tiene nada es que Dios le mintió. Y eso es lo que está esperando el diablo, que tú creas que Dios te miente, que Dios te oculta cosas, que Dios no te quiere dar, que Dios no quiere hacer nada contigo, y es al contrario. Dios te ama profundamente porque te creó. Por eso dedícale tiempo a tu comunión con Dios. No es una alternativa. Te voy a decir algo, no es una alternativa, es prácticamente una obligación. ¿No? Claro. Por eso, tómate tiempo en estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces por día. Y usted dice, un fanático. No.
Daniel estaba cautivo. Daniel estaba en un lugar donde era totalmente extranjero. Ni el idioma tenía en ese lugar. Y sin embargo Daniel en ese lugar llegó a ser un hombre importante. Pero hubo algo que él no hizo. Fue contaminarse con la comida del rey. Él lo hizo eso. Y dice la palabra que él oraba 3 veces por día. Tenía comunión con Dios 3 veces por día. Iba a la presencia de Dios 3 veces por día. Por eso cuando fue al foso de los leones ni siquiera lo tocaron, porque ¿cómo van a tocar a ese hombre al cual prácticamente Dios lo tenía guardado en sus manos? Cuando entró al foso de los leones estaba los leones durmiendo. No sé si Daniel era muy aburrido, no sé. Estaban durmiendo. ¿Usted cree que fue una casualidad que los leones se durmieran? No. Fue el resultado de la comunión que Daniel tenía con Dios. A él hablaban de matarlo. Él no fue a justificarse delante del rey. Él hablaba de un montón y no fue a justificarse. Él lo que hizo fue buscar de Dios. Aunque sabía dónde iba a ir a parar. Pero a él no le importaba, porque él prefería llegar a ese lugar que perder la comunión con Dios. ¿Entiende? Por eso, no solamente el hecho de poder buscar de Dios, sino también lee y busca de su palabra. Hermano, medita de día y de noche, le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Medita de día y de noche en la palabra. Y dice, todo lo que hagas te saldrá bien, todo vas a prosperar. Ahora, ¿por qué Josué tenía esa bendición de Dios? Y porque Dios le había dicho, dado la fórmula para ser una persona bendecida. Meditar de día, de noche en la palabra de Dios. Ahora no le dijo, leete toda la Biblia a la mañana y toda la Biblia a la noche. No, medita. Tomás una porción de la palabra y meditas. Meditar es, verla, repetirla, analizarla. Por eso es necesario que tengas comunión con Dios, pero también que leas de su palabra. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no conoces su pensamiento? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no conoces lo que Él piensa? ¿Entiende, hermano? Dios me va a hablar. ¿Sí? Mira vos. Si no buscas la escrita, también no vas a escuchar la hablar. ¿A usted le gustaría que Dios le hable cuando está orando? Bueno, primero lea la Biblia. Porque Dios no te va a decir, mirad ahí. No, Dios te va a venir con su palabra, no te va a hablar otra cosa. Entonces, cuando Dios te hable, audiblemente te hablará de su palabra. Y ahí tú vas a tener que comprender lo que te está diciendo, porque te lo va a decir por su palabra. No te va a venir a dar un discurso de moral. Te va a hablar de su palabra, porque es su pensamiento, no necesita hablar de otra cosa. Entonces, estar ahí, en el hecho de que tú tengas comunión con Dios para entender lo que te vaya diciendo. Por eso te vuelvo a reiterar, no es una opción. La comunión con Dios casi es una obligación, diría yo. ¿Por qué? Y porque por eso nos movemos los cristianos. Si no te vas a mover por intuición. Viste que la gente dice, yo tengo una intuición. Está bien, vamos, ponele, como dicen los chicos.
¿Y la intuición dónde te lleva? A ningún lado, porque la mayoría de las veces, viste, metemos hasta acá. Y por la intuición. Alguien me dijo una vez, ay, yo tengo una intuición, parezco bruja. Buah, diría yo. Por ahí la hermana era y no dice nada, ¿viste? ¿Qué es eso? No, porque claro, hay gente que, viste, que trae de afuera algunas cosas que todavía es muy difícil. Entonces te hablan de la intuición, te hablan de eso como que ellos, viste, tienen la... pero no es una cuestión de intuición, acá es una cuestión de comunión con Dios. Es tu espíritu recibiendo la revelación del Espíritu de Dios. Es la unión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Porque ahí cuando tú uniste tu espíritu con el Espíritu de Dios, tu alma, viste, queda relegada, ya no te movés por sentimiento. Antes sí, antes, viste, tu alma te decía, vos sentís, dale para adelante. A vos te gusta, dale para adelante. Vos querés, dale para adelante. ¿Viste? Por eso nos metíamos en problemas todos los días, ¿viste? Y algunos terminábamos presos y nos tenían que venir a sacar nuestros padres. Porque, ¿viste? Éramos sentimentales, éramos chicos, ¿viste? Sentimentales, andábamos por la vida haciendo problemas. Pero cuando vinimos al Señor nos dimos cuenta de algo, que podíamos tener sentimiento. Porque el sentimiento vamos a tener, como yo siempre te digo, pero que ahora el Espíritu tiene dominio sobre esos sentimientos. Ahora necesitamos sentir en el alma, ahora sentimos en el Espíritu, a través del Espíritu de Dios. Entonces tenemos comunión con Dios ¿para qué? Para justamente no dejar que el alma tenga dominio sobre nuestra vida. Y sí, dejamos que el Espíritu vaya dominando nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos naturales, y no tengamos que nosotros andar, viste, pensando en lo que nos gusta simplemente, sino dejando que Dios nos vaya guiando en esas cosas. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos tenga o nazca desde una situación espiritual de nuestra vida y no en una situación carnal. Porque, a ver, hacer las cosas carnalmente las pueden hacer todos. Espiritualmente, no tanto, porque es más difícil. ¿Y cómo las hago espiritualmente? Teniendo comunión con Dios, sabiduría. Sabiduría no es otra cosa, a ver, que Dios te vaya influenciando en su pensamiento para que tú lo pongas en marcha. ¿Entiendes? Porque Dios necesita un brazo ejecutor. ¿Y quién es el brazo ejecutor de Dios? Nosotros. Nosotros. Porque la sabiduría de Dios necesita acción. ¿Y quién la va a poner en acción? Nosotros. Ahora, ¿cómo sabes qué hacer si no tienes comunión con Él? ¿Cómo sabes qué hacer? Por eso hay gente que, viste, que para lograr algo parece, como te dije antes, que estás remando. No tienes que remar. Tienes que buscar la comunión con Dios, afilar tu hacha y usar la sabiduría divina para poner en marcha lo que Dios te dice. ¿Entienden? ¿Cuánto dice el amén? Cierren su Biblia, vamos a ver. Pónganse de pie, por favor. Muchas gracias. Cierren sus ojos. Escúchenme con los ojos cerrados. Quizás esta